Hola a todos, una sesión más de nuestro curso online de monitores. Bien, antes de comenzar con el tema de hoy, permitidme que mueva esto, sí os quería comentar una anécdota acerca del vídeo anterior, cuando hablábamos de la personalidad de los deportistas de élite, ¿no? Entonces, esto es una anécdota que escuché a Alex Correcha, en la que comentaba que jugó con Gilles Mahler, un tenista que tenía el récord invicto en tierra de 40 partidos. Y bueno, en uno de estos partidos ganó a Alex Correcha y se acercó y a la despedida y le dijo: lamento haberte ganado una vez más, ¿vale? Bueno, las cosas quedaron así, jugaron un partido más y fue en el que Alex Correcha acabó con la racha victoriosa de Gilles Mahler. Entonces, cuando se despidieron, pues le dijo Alex Correcha, esta vez fue él que le dijo: ya lamento haber sido yo el que haya puesto fin a tu racha de victorias, ¿vale? Y se fueron. Bien. A la mañana siguiente, cuenta el entrenador de Alex Correcha que ya recibieron una llamada de teléfono del entrenador Gilles Mahler, que por favor si podía acudir a pista a hacer un peloteo. Dice, pero si ya le ha ganado. Bueno, el caso es que jugaron un partido, sin público, sin nada, Gilles Mahler le ganó 6-0, 6-1, ¿vale? Es decir, no le perdonó ni eso, ¿eh? Tenía ese afán de revancha. Bueno, y contada esta pequeña anécdota, vamos a pasar al tema que hoy nos incumbe, que es el del entrenador-profesor. Fijaros que he llamado entrenador-profesor, y esto después cuando vi la frase que voy a poneros ahora, reforzó, digamos, el hecho de escoger estas palabras, ¿eh? Johan Cruyff, supongo que sabéis quién es, pero bueno, es el creador, entre comillas, del fútbol moderno. Aquí el tiki-taka, él fue fue uno de los mejores jugadores de fútbol, ¿eh? Jugó en el Ajax, jugó en el Barça, después fue entrenador del Barça, del Dream Team, de Guardiola, y bebieron todas sus enseñanzas. Y, y bueno, le escuché esta reflexión. En un gran club como el Barça o el Real Madrid, el entrenador de un equipo de fútbol base, ¿qué es? ¿Entrenador o enseñador? Me pareció muy interesante, teniendo en cuenta cómo había titulado ya hacía tiempo yo esta parte, ¿no?, del entrenador del curso. Bueno, ¿qué funciones tiene el entrenador? Entrenador-profesor. Técnico, tiene que saber bien su materia, tenéis que formaros, tenéis que controlar. Educador, tenéis que transmitir valores. Animador, tenéis que ser capaces de motivar a vuestros deportistas. Y líder, tenéis que ser capaces de dirigir a ese grupo. No existen modelos universales de referencia, es decir, no existe un modelo que sirva para todos. Tendréis que construiros vuestro propio modelo en función de vuestras propias características y capacidades. Perdón. Aquí os he puesto los tres grandes modelos de entrenadores, muy así en los extremos, para que queden bien definidos: el autocrático, el participativo y el permisivo. El autocrático, que dirige todo, que no permite ningún fallo, si hay fallos son de los demás, de los jugadores. El permisivo es el que deja hacer, no toma decisiones, las elude. Y el participativo, el que dirige, pero escuchando también las opiniones de sus deportistas. Lo leéis, las características de cada uno. Y aquí de la película que os recomiendo también, Master and Commander, hay esta frase extraída del capitán a su lugarteniente cuando hay un motín, y el lugarteniente los manda a azotar a unos marineros. Bueno, un motín no, hay en realidad una queja. Y entonces él dice, bueno, dices que es necesaria la disciplina, capitán. Y el capitán le responde: sin respeto, la disciplina salta por los aires. Esta frase la tenéis que memorizar y hacer para vuestras clases. Sin respeto, la disciplina salta por los aires. Bueno, y en relación a vosotros como entrenadores, profesores, volvemos a hacer hincapié en el respeto. ¿Qué respeto? Tenéis que respetar las diferencias individuales. Hay gente diferente, la gente es diferente, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Hay diferencias individuales que dan lugar a procesos diferentes, y cada uno aprende más rápido, más lento. Después, el respeto no se posee a priori. Antes los profesores ya teníamos un cierto respeto, teníamos tal, pero ahora no, ahora hay que ganárselo, hay que currárselo, con el ejemplo y la actitud personal y la práctica. Tenemos que conocer nuestras propias limitaciones, tenemos que ser responsables en el uso del pequeño poder que tenemos en el manejo del grupo. Estamos tratando con gente, no con objetos, y la gente no es estúpida. Tampoco por ser niños, los niños no son estúpidos, son niños. Hay que escuchar y observar, sobre todo. Como entrenadores tenéis que aprender a escuchar muchísimo y observar, y desarrollar una visión muy especial.
Y sobre todo, cuando os pongáis nerviosos, cuando os angustiéis, no paséis esa angustia a los demás, ¿vale? Comérosla, va en vuestro puesto, ¿eh? No podéis, a veces se goza traspasando la angustia, ¿no? Lo hemos visto ahora en la crisis del COVID, ¿no? Es decir, esos mensajes angustiosos que difuminábamos, 50.000 mensajes, todo el mundo, parecía que transmitiendo la angustia, parecía que nos quedábamos nosotros más tranquilos. Y después tenéis que siempre ir elaborando lo que vais haciendo. Sobre esto veremos ahora una cosa importante, unos aspectos importantes sobre vuestra elaboración. Pero lo primero que tenéis que tener claro es que como entrenadores de iniciación deportiva, lo que tenéis que hacer es minimizar el número de abandonos, lograr que el chaval continúe haciendo deporte. Entonces, para eso tenéis que recompensar no solamente los logros obtenidos, sino también el esfuerzo que ha hecho el chaval. Tenéis que graduar la exigencia, tenéis que dar información, tenéis que dar información buena. No, has hecho mal, lo has hecho mal, pero ¿qué ha hecho mal? Y después, ¿cómo puede corregirlo? Esto es muy importante. La información que sea casi siempre en positivo. El no bloquea nuestro cerebro. Esto en neurociencia se ha estudiado que el no es como en que encarrila hacia lo negativo, ¿vale? Nuestras percepciones. Y después, cuando criticamos mucho y no damos herramientas para superar eso que estamos haciendo mal, el sujeto empieza a bloquearse. Lo vimos en los niños chinos, ¿no? Mal, y como se iba bloqueando, y al final no podía ni actuar. Después los castigos. ¿Hay que castigar? Bueno, los castigos son muy efectivos. Un castigo es muy efectivo. Lo que pasa es que no es educativo, en el sentido de que uno deja de hacer ciertas cosas, ¿por qué? Por el miedo al castigo, pero no porque se comprenda por qué no hay que hacerla. Entonces, a veces el castigo, a veces puede ser necesario, es efectivo, pero siempre que uséis castigo, que sepáis que no es neutro. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias emocionales también. Si nosotros castigamos, aquel a quien castigamos, hacia nosotros desarrolla unos sentimientos negativos. Así que es muy importante, ¿vale? Animar, reforzar y estar ahí. Bueno, a ver, ¿dónde lo pongo que no moleste? ¿Dónde me pongo que no moleste? ¿Qué es, somos objetivos? Es una pregunta que os hago yo. Este apartado tenéis que estudiarlo 20 veces, ¿vale? No porque lo vaya a poner en el examen 20 veces, sino porque es muy importante para entender cómo pensamos, cómo pensamos, cómo ya lo diré, procesamos la información. Entonces, todos nos pensamos que somos muy objetivos, pero no es así. Existen los llamados sesgos cognitivos que estudia la psicología y que todos, ¿vale? Todos padecemos de estos sesgos. Aquí os he puesto algunos muy importantes desde nuestra labor de entrenador, ¿vale? Y además es que estos sesgos son inconscientes. Eso es lo chungo. Y entonces, son inconscientes y después incluso cuando a veces se hacen conscientes, preferimos matar al mensajero antes que reconocer que los estamos llevando a cabo. Bueno, atracción-repulsión hacia determinados sujetos. Se ha comprobado empíricamente en psicología conductual, cuando se hacen experimentos de psicología, que los sujetos bellos, que resultan bellos, atractivos, nos resultan, tendemos a pensar que tienen asociados características positivas. Son más listos, más amables, más sociables, todo eso. Es decir, que ya tratamos a los sujetos que nos caen bien de determinada manera mejor que a los que ya no nos entran por el ojo. Esto está relacionado con las primeras impresiones. A veces las primeras impresiones nos ahorran mucho trabajo porque vemos a alguien y elaboramos rápidamente una información en función de lo que vemos, una primera impresión. Y eso no está mal porque es un ahorro cognitivo, pero claro, que tiene que ir modulándose y modificándose en función de lo que la experiencia nos diga. Porque nuestra primera impresión puede decir, este es un cabrito, ¿vale? Porque es un cabezón y no sé qué, no sé cuántas, y si nos quedamos ahí y ya no vemos que el tío realmente a lo mejor no confirma eso, sino que es capaz de modificar y demostrarnos que es de otra manera, y nosotros seguimos en nuestra primera impresión, pues estamos distorsionando la realidad. Después, también lo que hacemos para confirmar algunos de estos sesgos es lo que llamamos percepción selectiva de la información. Quiere decir que buscamos solamente los hechos que confirmen lo que nosotros ya pensamos, no los hechos que desmientan lo que nosotros pensamos. Claro, entonces si solo buscamos lo que confirman, encontraremos solo aquello que nos confirma. Ves, pero claro, hay que buscar hechos también que desmientan. Pero esto es un sesgo muy humano. Buscamos solamente aquello que nos confirma. Igual que los recuerdos, solo recordamos lo que nos interesa.
¿eh? Es que la memoria es muy, muy juguetona, ¿eh? Después, si nos creemos más preparados de lo que estamos, y como nos creemos más preparados, muchas veces cuando alguien realmente más preparado que nosotros nos señala algún error, nos señala alguna crítica, ¿este quién es para decirme esto? Si yo, ¿vale? Si yo, ¿eh? Pues esto es importante también. A veces nos cuesta ponernos en el lugar de la otra persona, y por ejemplo, si yo soy muy hábil aprendiendo una cierta habilidad, ¿vale? Y a otra persona le cuesta, no soy capaz de pensar que hay personas que les cuesta. Pienso que todos son como yo, ¿eh? Entonces, no, tenemos que ponernos en el lugar de la persona, ¿eh? Que estamos enseñando. Y también que todos piensan como nosotros. Entonces, claro, si todos piensan como nosotros, a veces, ¿para qué voy a explicar las cosas? Estos sesgos son muy interesantes. Leed esto y buscad más información porque es muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, vais a ser líderes, ¿eh? De un grupo, vuestro grupo deportivo. Entonces, ¿qué significa ser líder? ¿Qué habilidades vais a tener que desarrollar para llevar a cabo ese liderazgo? Inteligencia emocional. Tenéis que ser inteligentes, pero emocionalmente también. Es decir, tenéis que entender hasta dónde podéis llegar a una persona, con otra, hasta dónde podéis no llegar, ¿eh? Es decir, cómo tenéis que manejar la situación para no causar daño, para que la gente se encuentre bien, ¿eh? Para eso también tenéis que ser capaces de comunicaros, tenéis que ser capaces de transmitir, ¿eh? No hace falta que seáis premios Nobel, pero sí lo que tenéis que transmitir que quede claro, que no haya lugar a confusión. Que no digáis, chico, me lleva media hora hablando y no sé si me ha dicho si no, si sí o todo lo contrario, ¿vale? Que os quede claro, ¿eh? Y que les quede claro a los que os escuchan. Después tenéis que aprender, tenéis que estar continuamente aprendiendo y hacer que otros aprendan, ¿eh? Y para eso tener objetivos. Tenéis que tener objetivos capaces de llevarlos a cabo y mantener esa ilusión por los objetivos. Bueno, esto es lo que me refería antes, cuando tenéis que estar continuamente aprendiendo y reelaborando lo que hacéis, ¿vale? Entonces, os lo voy a resumir esto. Lo primero tenéis que pensar qué vais a hacer, después hacerlo, ¿vale? Y después reflexionar sobre lo que habéis hecho, lo que ha salido bien y lo que ha salido mal, ¿vale? ¿Por qué ha salido bien y por qué ha salido mal? Y a partir de ahí, trabajarlo, ¿eh? Que tenéis problemas mayores que no podéis llevarlo esto adelante, buscar a alguien que sepa más. Que no encontréis a nadie que sepa más, entre iguales. Entre iguales, oye, vosotros cómo estáis haciendo esto, que os den ideas, que os den pistas, ¿vale? Devolver también la información vosotros, lo que estáis haciendo, y entre iguales recoger también si no hay gente que sepa más que vosotros, ¿vale? Bueno, aquí está el profe de educación física, es por tu bien, ¿eh? Dominadas, abdominales, pesas, bueno, no me gusta, no quiero. Una serie de preguntas para que las respondáis vosotros, ¿qué tipo de entrenador soy? Si no habéis entrenado, ¿qué tipo de entrenador pensáis que seréis? ¿Vale? Si habéis entrenado algo, lo contestéis desde aquí, ¿eh? Y si no, tenéis que tirar de imaginación, pero hacerlas. Bueno, en relación con esto, hay otro ejercicio que hacíamos en grupo y que consistía en que, primero, es un trabajo individual, primero tenéis que pensar en algún entrenador que os haya marcado especialmente, ¿eh? Y después contestar a esta serie de preguntas. Si el recuerdo es positivo, si es negativo, algunas características de su actuación que os hayan marcado, para bien, para mal, cómo manejaba el grupo, si has tratado de imitarle o de rechazarle, es decir, en tu práctica, si tratas de imitarle o de decir, haré todo lo contrario de este porque este era odioso, ¿eh? Y después se trataba de ponerlo en común. Esto lo hacéis individualmente, que hoy es día de ejercicios. Y el último ejercicio que vais a hacer es esto. Tenéis que escuchar esta entrevista. Yo la escuché en el coche y me quedé tan fascinado que la introduje en los cursos de monitores hace un par de años. Es una entrevista a Toni Nadal, que acababa de ser, había dejado de ser en ese momento el entrenador de Rafa Nadal, ha sido el entrenador de Rafa Nadal prácticamente toda su vida, y además es su tío. Y entonces le entrevistaban, aquí tenéis un poco la biografía de Toni Nadal, y es fascinante, la entrevista está muy bien. Así que os ponéis ahí los cascos, os tumbáis, y escucháis. Y después contestéis a estas preguntas. Contestéis a estas preguntas en casa, tranquilamente, y os ayudarán mucho a entender qué es ser un entrenador, un determinado tipo de entrenador. ¿De acuerdo? Bueno, ánimo, nos queda menos en el camino de ser buenos entrenadores y aquí continuamos. Hasta el próximo día.